Jesús faltaba un año para ser crucificado. Y el milagro que muchos conocemos, la multiplicación de los panes y los peces, pero tiene una importancia más profunda de lo que es solamente un milagro. Jesús no tan solo se preocupaba para que la gente pudiera ser saciada, ¿sí?, sino que se ha ocupado de que nadie quedara desprovisto. Por eso, ¿cuántas oraciones, me pregunto, suben a la presencia de Dios por día y por hora? Y Dios no se equivoca de la respuesta de una oración. Por eso, para que nos demos cuenta de que la omnipresencia de Dios siempre va a estar para que nosotros seamos saciados de parte del Señor. Dice que la multitud le seguía, que la multitud ya habían visto los milagros del Señor, pero era una multitud que veía ¿qué? Que veía las señales que Jesús hacía con los enfermos. Como primer punto, quiero que si usted está tomando nota, ponga allí que dentro de las multitudes hay tres tipos de gente. Creo que las hay más, pero conforme al texto que hemos leído, hay tres tipos de gente que vamos a ver hoy, quizás una cuarta, pero la cantidad más grande, el porcentaje más grande es la gente demandante, la gente que demanda, la gente que quiere ver, la gente que está son las personas que depende cómo hayan concebido el Evangelio. Nosotros tenemos, como Latinoamérica, tenemos algo bueno cada vez que hacemos campaña, cada vez que queremos evangelizar. Y siempre en nuestras campañas, si tiene problema, ya ha acudido a todo, pruebe con Jesucristo, se le va a pasar, ya no va a tener problema de dinero, ya no va a tener problema en su matrimonio, ya no va a tener problema de salud, ya no va a tener problema de depresión. Está bien, todo está bien, pero la concepción tiene que llegar en un momento que la concepción nos haga pasar por momentos en que nuestra fe tiene que ser probada para que nosotros podamos crecer en la palabra del Señor. Nadie espera que su hijo nazca y lo reciba la partera en la clínica o en el hospital. Y por más que tengamos mucho cariño con nuestro hijo que ha nacido, sería anormal que un niño o un jovencito de 20 años se quede siendo un bebé toda la vida. Eso es anormal. Por eso cuando Jesús acá veía la multitud, Él veía que la multitud lo seguía, pero era una multitud que también demandaba, ¿sí? Demandaba señales, porque cuando Jesús ya no hacía señales, la gente se volcaba en contra de Jesús y en contra de sus discípulos. Eso trasládelo al día de hoy. ¿Qué es lo que es la gente demandante? Es que formemos una iglesia conforme a los códigos que tenemos interiormente. Una iglesia que nos demanda, una iglesia que demanda, no me gustó la alabanza. Y creemos que la alabanza es para nosotros, ¿sí? Y hacemos de la reunión que es para Dios, el culto que es para Dios, se transformó en un culto para la exigencia y la complacencia de la gente, ¿sí? Se convirtió en Iglelandia, ¿sí? Y que tenemos que hacer un culto para convencer a la gente que la gente se tiene que sentir bien. Yo creo que así como la vid, la higuera da fruto en un ambiente, nosotros también tenemos que buscar a lo mejor una iglesia donde me sienta bien. Pero la idea que los primeros tiempos nos podemos sentir bien, pero tiene que llegar un momento en el cual yo le doy curso al llamado y al liderazgo que Dios ha puesto en nuestras vidas.
Hermanos queridos, siempre la gente y la multitud, entre la multitud va a haber gente demandante. Gente que demanda amor, gente que demanda atiéndame a mí, que no está mal, se puede empezar así, pero es necesario que un día lleguemos a la puerta de la iglesia. He venido para ver cuál es el problema, porque soy un solucionador de problemas. Amén. Ayer me solucionaron un problema a mí, pero yo he aprendido que fui llamado por Dios para también ser un solucionador de problemas. Hermanos queridos, la iglesia está tipificada como el hospital a donde nosotros vamos a tener una sanidad interior. Dios nos sana físicamente, emocional, mental, psicológico, económicamente Dios nos sana, pero tiene que llegar en un proceso, no quedarte vivir en el hospital, sino que tener que ser la persona capacitada por Dios para que nosotros podamos acudir a otros también para resolver el problema de otros. ¿Cuántos matrimonios hoy podemos decir que están bien, que podían ser un testimonio para otros matrimonios? Y no ser gente demandante solamente. Gente que solamente, bueno, ayer yo estaba quebrado económicamente, le obedecí a Dios. ¿Cuánto hace falta que otras personas agarren los mismos principios que le funcionaron y pudieran decir a otros, ten fe en Señor? Porque Dios nunca te va a fallar. La gente te puede fallar, las denominaciones te pueden fallar, pero Dios nunca te fallará. ¿Sí? Hay gente demandante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Síganme por favor, no se entretengan. ¿Sí? Capítulo 11 del libro de Lucas. Capítulo 11 del libro de Lucas, verso 29. Dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demandan señales, pero señal no se le dará sino la señal de Jonás. ¿Sí? ¿Cómo dice Jesús? Que esta generación tiene un corazón desviado. Eso es corazón perverso. ¿Sí? Desviado, porque demanda señales. Dios, a través de las señales, hacía ver que a través de las señales era el principio para llegar precisamente a establecer los principios de Dios en nuestras vidas. Vea el versículo 28, que es lo que dice la palabra del Señor. Dice, y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La guardan. Hermanos queridos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, 40 años vivió en milagros, pero no llegaron a ningún lado. Son buenos, son excelentes los milagros, la mano de Dios, que una persona sana, que una persona pueda ser sanada de un tumor, de cáncer, la economía que estaba quebrada en una persona o en una familia, Dios puede prosperar, que un problema matrimonial puede ser resuelto por la mano de Dios y por hacerle caso a la voluntad de Dios. Mire, pero quedarnos en los milagros es antibíblico en nuestras vidas. Tenemos que crecer guardando la palabra del Señor. Tenemos que crecer estableciendo los principios en cada área de nuestras vidas. Porque el mensaje que escuchamos el domingo, si no nos sirve para enfrentar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, es porque alguien nos robó la palabra del Señor. ¿Cuántos escucharon la parábola del sembrador? ¿Sí? ¿Quién roba la palabra de Dios de nuestros corazones para que no se cumpla? Pero una gente demandante es como la iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 15 y verso 16. No vamos a ir allí, pero
La iglesia de la Odisea era una iglesia que era fría, era tibia en su amor a Dios. Laos significa pueblo. Disea significa opinión del pueblo. ¿Sabe lo que le pasó a la iglesia? Una iglesia que empezó bien, pero empezó la gente a opinar cómo tenía que ser la iglesia. Y cuando el liderazgo cae en la opinión del pueblo, se pierde la perspectiva de Dios. Hacemos adoraciones, ¿sí? Pero queremos agradar más a la gente. Hacemos culto agradando más a la gente que agradando a Dios. ¿Por qué? Porque caemos en la opinión del pueblo. Por eso una iglesia que Dios le dice, pero tengo contra ti, ¿sí?, que no eres ni frío ni caliente. El Señor le dice, ojalá fuere frío o caliente. Por cuanto eres tibio, ¿qué le dice? Te vomitaré de mi boca. Nada es vomitado si primeramente no está en el cuerpo. ¿Sí? Una iglesia que era el cuerpo de Cristo, pero por las demandas que tiene la gente, me gustaría que el pastor se vista así. Me gustaría que la decoración fuera así. Está bien, es una opinión válida, pero no podemos vivir toda la vida con lo que nos gusta a nosotros. Me gustó lo que dijo Analía hoy. Eso es ser sensible al Espíritu de Dios. Yo siempre le digo a los muchachos, gracias, porque la sensibilidad al Espíritu de Dios, que lo que Dios hoy quiere para nuestras vidas, se vio, se escuchó en la alabanza que le cantamos a Dios, cómo le adoramos a Dios, en la oración que tuvimos, porque fuimos sensibles. Ustedes prepararon el ambiente para que yo entrara con la palabra y quede fecundada la palabra de Dios en sus corazones. De allí depende de cada uno de nosotros si vamos a ser frío, si vamos a ser caliente o vamos a ser tibio a la hora de poner la palabra de Dios en funcionamiento. Hermano, una iglesia de los últimos tiempos fue reprendida por el Señor porque le dijo, estabas en el cuerpo, te tengo que vomitar porque eres tibio. ¿Sí? Tibio es con una persona que no se decide si andar por los caminos del mundo o andar por los caminos de Dios. Yo no me puedo comportar como un mundano. ¿Por qué? Porque se supone que tengo a Cristo en mi corazón. ¿Sí? Híjole, que se viene dura la palabra. Entonces, segundo punto. Segundo punto. Los que son probados en la fe. Los que son probados en la fe. El verso 9 de San Juan, ¿me están siguiendo? Le preguntan a Felipe, le dice, ¿cómo le daremos de comer a esta cantidad de gente? Dice, ni con 200 denarios podemos darle de comer. Y este es el tipo de persona que no está incluido acá, pero es el tipo de persona. 200 denarios eran 8 meses de trabajo. Y esto quiero que agarre esta palabra. Nunca dependas de un sueldo, porque no vas a ver los milagros de Dios en tu vida. Nunca dependas de lo que te da el sistema, este sistema que es anti Dios. Nunca dependas de un sueldo, ¿sí? Ya sea el sueldo alto, ya sea el sueldo bajo. Aprende a vivir más allá de lo que te da un sueldo. Este sistema no lo creó Dios, lo creamos los hombres, ¿sí? Y aún con una mente demonizada, rompiendo el sistema de Dios. No estoy hablando de endemoniada. Influencia de no de Dios, demonizada. Hablo de influencia, no gente endemoniada. Hay algunos endemoniados, ¿sí? Pero de eso no vamos a hablar hoy. Pero nunca vivas de un sueldo. Nunca te limites a un sueldo. Porque tú estás truncando la fe que tú puedes generar en tu corazón. Vive
más allá, ni endeudándote siendo ostentoso para que la gente te envidie, sino que vive por la fe que te da caminar día a día, que saber que Dios va a suplir para todas tus necesidades. Hermanos queridos, Jesús le dice a sus discípulos y a la gente: miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Las aves del cielo no siembran ni ciegan, pero sin embargo mi Padre nunca las ha abandonado, ¿sí? Miren los lirios del campo, ni Salomón con todo su esplendor y sus riquezas se pudo vestir como se viste una de ellas, pero hoy está y mañana son echadas a la hoguera, son echadas al fuego. ¿No valen más ustedes, hombres de poca fe? ¿En dónde entonces está el cuestionamiento de Dios para nuestras vidas? Que nos falta fe. Cuando tú vives con un sueldo, el día de mañana te corren, te echan de un trabajo, tú te deprimes, te angustias porque estás acostumbrado a vivir de un sueldo. Vive más allá de lo que te da un sueldo, porque Dios no es hombre para que mienta. Dios va a respaldar tu fe y te va a hacer caminar una milla más allá de lo que puede dar un sueldo que no viene del sistema de Dios. Felipe dice: ni con 200 denarios. Mi hermanos queridos, si estás en prueba es porque califica para ser aprobado. Digan conmigo, ¿qué es esto para tantos? Ustedes vean la mesa esa. Todos los domingos de Santa Cena nosotros decimos: traigan una despensa. Pero muchos saben por qué no traen. Porque a lo mejor tienen una bolsa de arroz y dicen, como dijo Andrés: ¿qué es esto para tantos? Hermanos queridos, ¿creen que Dios puede multiplicar? Es más, el domingo anterior fuimos con ropa, calzado que usted mismo trajo, ¿sí? Que usted mismo trajo. Usted quisiera ver la cara de alegría de la gente que recibía esa ropa, ese calzado. Nosotros podemos decir: ¿pero qué es esto? Si es poquito. Hermanos, una viuda de Sarepta tenía un puñado de harina, de un poquito de aceite. ¿Qué es esto? Solamente si usted lo ve físicamente es para comerlo y echarme a morir, como dijo la viuda de Sarepta. Pero sin embargo el profeta dice: hazme una torta y vas a ver cómo Dios te la va a multiplicar. Muchas veces nos quedamos: ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Una moneda que da un niño cuando papá, mamá le dice: tú tienes que aprender a ofrendar, para que el día de mañana no vivas con un sueldo miserable, perverso que te da el sistema, ¿sí? Y usted puede decir: ¿qué es lo que es 10 centavos para la iglesia, todos los compromisos que tenemos? Pero eso hace la multiplicación para que muchos puedan comer de la palabra del Señor. Muchos puedan comer de la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios no está viendo el valor que nosotros le damos, está viendo el corazón, qué es lo que ha quedado en el corazón. Nosotros podemos decir que hay gente que tiene de todo, pasa con los mejores carros, tiene las mejores casas, pero Dios no le da el don para saber disfrutar lo que tiene. Viven peleados con sus hijos, peleados en su matrimonio, destruyéndose en todo momento, pero Dios te va a dar el don de disfrutar lo que tienes. Hebreos dice: contento con lo que tenemos ahora, porque Dios dijo: no te dejaré, no te desampararé. Amén. Amén. Solamente falta una semilla. ¿Qué es esto para tanto? ¿Qué es esto para tanto? ¿Sí? A lo mejor la despensa es poco para la necesidad que hay en nuestra ciudad. Pero eso va a hacer que se multiplique para cubrir la necesidad de todo lo que hay quizás en Quintana Roo. ¿Amén? ¿Usted lo cree, sí o no? De tan solo 2 pececitos y 5 panes, Dios hizo un milagro. Dios hizo el milagro. Aunque nuestros ojos podamos decir: es imposible. Así dijo Andrés, pero Andrés vio la semilla. Por eso una persona ofertante es la que se ofrece, al que podemos decir: estoy para servirte, pero estoy para servirte cuando te haga falta, no estoy para servirte para que solamente sea un modo de quedar bien con la gente. ¿Está claro o no?
Entonces pasar a ser una persona ofertante, que le podemos ofrecer. Cuando Dios llama y le dice en la multiplicación de los talentos, Mateo capítulo 25, verso 23, el Señor le dice: buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ser una persona que ofrecer nuestras vidas para que otros sean salvos. Ser una persona que vamos a ofrecer aún perder hasta una imagen que tenían de nuestras vidas para que nosotros podamos mostrar a Jesucristo a aquellos que lo necesitan, a aquellos que están descarriados en la vida. Ser una persona que ofrecemos nuestra vida para el rescate de los demás, como lo hizo Jesucristo. Una persona demandante pone las demandas por encima del sacrificio de Cristo. Una persona ofertante pone a Cristo en primer lugar. Amén. ¿Sí? Una persona que se ofrece, una persona que es capaz de ofrecer su vida por los demás. Por eso Jesús dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Y a veces el fruto se va a ver cuando nosotros podemos morir hasta nuestras propias causas por amor a los demás. ¿Qué le habrán dicho a este muchachito? Porque hay gente que son anónimas en la Biblia. Hay gente en la Biblia que no llevan sus nombres, pero sin embargo son las personas que dan un ejemplo de fe, como este muchacho, este jovencito. No sale su nombre, pero sin embargo fue la siembra de ofertar algo. Mientras la multitud era demandante, mientras que los discípulos estaban siendo probados por el Señor, pero había un muchachito que no se registra el nombre, son los anónimos de Dios. Que aunque no conozcamos los nombres, pero en el registro de Dios, allí en los cielos, Dios los tiene en cuenta. A donde los cielos se han abierto de par a par, porque la fe de estas personas, de estos jóvenes, han hecho que la mano de Dios se mueva y pueda darle de comer aproximadamente de 15,000 personas por la ofrenda de tan solo un muchachito que le creyó a Dios. El muchachito habrá dicho: yo he visto a ese hombre, lo que ha hecho. Y todo lo que tengo para llevar quizás a mi casa se lo pongo en sus manos. Porque no tan solo voy a comer yo, va a comer mi familia, sino que van a comer todos los que están acá. Yo me imagino la fiesta que se habrá transformado en ese lugar, queriendo escuchar al Señor, al mejor orador que había en ese tiempo, ¿sí? Y también ser saciado con la palabra de vida, pero también con el pan y la comida que le daba Jesucristo. Por eso tenemos que ser más ofertantes. Por eso llegar a la iglesia, llegar a ser cristiano que verdaderamente nos identifique como una persona que sabemos hacer buenas cosas y sabemos hacerlo mejor. Creo que hay talentos que todavía no se han usado. Creo que hay dones que si no se usan a tiempo se irán al fondo de la tierra, o se irán a un lugar y están a desperdiciar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hay talento en nuestros corazones. Hay talento que Dios lo ha puesto en nuestras vidas y Dios confía en nosotros, en los dones que ha sido derramado. Hay personas amables que tienen un don porque son fáciles de amar. Ser personas ofertantes a Dios. Que le podamos decir, que cambiemos la oración y le podamos decir: Señor, hoy, ¿qué es lo que te hace falta? A lo mejor Dios te guía, intercede por la familia que está al frente de tu casa, ¿sí? Pero le ofrecemos a Dios: toma, Señor, yo voy a invertir el tiempo en esa familia. ¿Sabe lo que Dios dice? Recojan para que no se pierda nada. Recojan porque están todos saciados. Y espero que todos nos podamos ir de la iglesia saciados, que hemos saciado el hambre que tenemos por Dios, ¿sí? Que cuando venimos a la casa del Señor, ser saciado con su palabra,
que una palabra que nos confronta, pero también una palabra también que nos hace saltar de alegría, de gozo, porque Dios está con nosotros, ¿sí? El Señor dice que no se pierda nada, que no desperdiciemos absolutamente nada. No desperdicie ni la oración de bienvenida, ni los cánticos, ni las alabanzas, ni la adoración, ni la oración que tenemos cuando compartimos el pan, la copa. No desperdicie nada de la casa del Señor. Amén. No desperdicie absolutamente nada. Aprenda a recibirlo de Dios. Póngase de pie, iglesia. Y quiero que usted vea esto. Yo los veo medio tristes ahí, como si hubiera sido regaño la palabra del Señor. Dios siempre nos confronta para que Dios haga la obra en nuestras vidas. Wow, creo a Dios. Creo a Dios que seremos saciados en todo. Creo en Dios que Dios va a multiplicar también en nuestra casa toda bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Creo en Dios que cuando nosotros le podamos dar a Dios, ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Que dice que juntaron 12 cestas llenas de lo que un muchachito ofrendó, de lo que un muchachito dio. Te quiero decir una cosa. Una cesta sobreabundante para cada mes del año no te va a faltar. Créale a Dios, no te va a faltar. 12 cestas llenas. Te profetizo que todo el año vas a tener abundancia de parte del Señor. Dios hizo recoger 12 cestas llenas. Hermanos queridos, no te va a faltar. Si tú has confiado en el Señor, no te va a faltar. Vas a tener en abundancia. Jesús dijo, ¿de a dónde salieron las cestas? No sé de dónde salieron las cestas, pero Dios dijo, no te va a faltar. 12 cestas llenas, cada mes del año vas a tener abundancia en tu casa. Van a llegar a comer y tú vas a decir, ¿con qué le doy de comer? No te preocupes, si Dios está contigo, Dios va a multiplicar tu alacena. Te quiero decir que las cestas son la alacena de tu casa. Te quiero decir que si tú aprendiste a dar y poner las cosas en las manos de Dios, en tu alacena no va a faltar. Te vas a sorprender cómo se van a multiplicar las cosas. No estoy hablando por un ilusionista, no estoy hablando por un mensaje aprendido, estoy hablando de un mensaje que golpeó mi espíritu, pero sin embargo creo en la palabra del Señor que las cosas se van a multiplicar. Si aprendiste a confiar en el Señor, no te preocupes por tu alacena, preocúpate bien que la palabra de Dios se cumpla en tu vida y le ponga obediencia a la palabra del Señor, porque vamos a ver hasta fin de año cómo la palabra del Señor se va a multiplicar en nuestros corazones y vamos a ver que la respuesta de Dios viene de parte de Dios, viene. No te rindas, porque Dios tiene para cada una de nuestras vidas, tiene bendición sobreabundante. Estamos peleando por un sueldo de un sistema que no es de Dios, pero sin embargo creo en la palabra del Señor que Dios nos va a multiplicar de todo bien. ¿Cuántos los creen? Dígame amén. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Si lo hizo hace 2000 años, yo creo que lo puede hacer ahora. Pero vamos a escuchar los testimonios de la gente, cómo Dios va a multiplicar, que no hemos tenido nada. Hermanos queridos, mucha gente de acá que me ve durante años, he predicado de fe y me he tenido que ir a mi casa sin tener un peso, no tener ni un pedazo de pan para mi familia, pero llegar a mi casa y escuchar la puerta del departamento a donde estábamos viviendo, que gente llegaba con charola de comida para darnos de comer y ver la provisión de Dios sobrenaturalmente. ¿Saben por qué? Porque la fe y la palabra de Dios no depende de mis circunstancias, sino depende de lo que Dios dijo. Y si Dios dijo que te va a prosperar, te va a prosperar. Hermanos queridos, no es un cuento, es la verdad de Dios que se va a cumplir en cada una de nuestras vidas. Amén. Se va a cumplir para los que le creen. No busque señales, busque que la palabra de Dios se cumpla y se va a cumplir en cada una de nuestras vidas. Me pregunto yo, dice que estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Sabe por qué la gente quería estar con el Señor?
porque la fiesta del Señor había sobreabundancia. Hermanos queridos, le dijo Jesús: mamá, todavía no ha llegado mi hora. Le querían hacer pagar la cuenta a Jesús antes de tiempo. Lo invitaban a la fiesta de los judíos, como mucha gente son invitados a la fiesta de los judíos. Hemos judaizado la casa del Señor y no la hemos vuelto como el Señor. En la fiesta de los judíos faltaba el vino. Jesús le tuvo que multiplicar el vino. La fiesta de los fariseos, llegaban a la fiesta, faltaba el agua para lavar los pies, no honraban a Jesús. Le criticaban a una mujer porque rompió un vaso de perfumes caros. Pero sin embargo, cuando estamos en la fiesta del Señor, hay gozo, hay paz y bendición para cada una de nuestras vidas. Nunca va a faltar el buen comer y el buen vestir en la casa del Señor.